El polémico presidente de El Salvador que se jactó de que, pues, que su sistema penitenciario está mejor que el de México y que siendo un país pequeño, siempre en un país pequeño tienes más control de las cosas. Sin embargo, medios de comunicación han dado a conocer los escándalos que no se han destapado de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. No solo él, sino que su familia ha amasado fortunas, hasta tiene una cafetería especial en el aeropuerto de El Salvador y tiene propiedades. Esa mansión que ve usted de fondo es una de las propiedades de los hermanos de Bukele, aparte de funcionarios y docentes y catedráticos que no pueden hablar y que la gente tiene miedo a hablar. Eso llega desde allá, desde El Salvador. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, pues nada más que respete. Él sabrá cómo hace las cosas allá, porque se le conoce por lo de las maras allá en El Salvador, que todo el que esté tatuado va para adentro. Bueno, pero la realidad, ¿cuál es? Cuando le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a lo que Bukele dijo, esto fue lo que comentó. Respecto a que el presidente de El Salvador criticó la situación de inseguridad en México y dijo que aunque su país es mucho más grande, pues se puede contener la violencia en nuestro país estado por estado. Digo, en redes generó una alta discusión. Quisiera saber si tiene alguna respuesta al respecto. No voy a entrar en debate con Bukele, la verdad. Podríamos aquí hacer todo un debate de la forma en que ellos están afrontando eso. Él fue electo por su pueblo, pero al mismo tiempo pedimos respeto para México. Gracias, presidente. Respeto, siempre respeto. Es la característica de la diplomacia. Entonces, respeto a lo que hacemos en nuestro país. Bueno, esa fue la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, que no se iba a enganchar en un pleito con el presidente de El Salvador, que porque es amigo de Donald Trump. No. Una cosa es que tenga buenas amistades, otra cosa es que sea real. Más allá de lo que tanto presume que es el combate, que la seguridad, pues también hay sus asegúnes. Y en ese contexto no sale bien parado Nayib Bukele, que ha sido más conocido por sus exabruptos, por cuestiones de faltas de respeto, incluso a los medios de comunicación allá en El Salvador, y nadie le ha dicho nada. O sea, bueno, pues está bien, pero ya que se metió con México, vamos a recordarle cuál es la situación que vive realmente El Salvador. El portal El Faro habla respecto al tema de Nayib Bukele en redes sociales, y créanme, es bastante interesante lo que dice. Ahí lo tiene usted. ¿Qué es lo que sucede con Nayib Bukele? Esto está documentado por ellos. Bukele ha prometido mejorar la economía nacional, pero primero mejoró la economía de su familia y su círculo cercano. Al final de su primer mandato, empresas controladas por él, su esposa, sus hermanos y su madre compraron 361 hectáreas de tierra por más de 9 millones de dólares, según una investigación de Redacción Regional. Se volvieron terratenientes. Es el ejemplo más flagrante de una forma de gobernar que se volvió evidente en 2024. La dictadura salvadoreña es una cleptocracia, es decir, un sistema en el que prime el enriquecimiento propio mediante el abuso de los bienes públicos. Para eso sirve ocultar toda la información pública. La Unidad de Acceso a la Información Pública del órgano judicial declaró bajo reserva los informes del patrimonio del quinquenio 2019-2024 de Nayib Bukele. La Corte Suprema de Justicia, impuesta por los diputados fieles a Bukele, sumó más secretos al declarar bajo reserva las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales del presidente. Esa información, que antes sirvió a la prensa para ahondar en casos de corrupción de políticos del pasado, ahora tiene candado. El secreto llega hasta lo absurdo. Vino Fire, la marca de café que Bukele creó y que se promociona desde instituciones de gobierno, tiene su sala de ventas en el aeropuerto Monseñor Romero. El contrato de la sala donde se vende el café presidencial también fue declarado bajo reserva por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, dirigida por Federico Enríquez, amigo de infancia de Bukele. El Estado protege el secreto patrimonial del político más poderoso del siglo XXI en El Salvador. Para eso sirve también haber eliminado todos los mecanismos de control del uso de los fondos públicos. Ni siquiera la Fiscalía, que con todos sus defectos había logrado acusaciones de corrupción contra 4 expresidentes, disimula su total lealtad al proyecto personal de la familia en el poder por encima de los intereses del Estado. Lo primero que hizo el fiscal Delgado fue eliminar la unidad especial que investigaba corrupción y que había ya construido varios
casos contra varios ministros del buquelismo. Este año les contamos cómo la Corte de Cuentas cuestionó en 2021 al exministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anlíquer, otro amigo de infancia de Bukele, por $133 millones en compras realizadas durante la pandemia para el programa de emergencia sanitaria. Los reparos de la Corte eran contundentes: atún, pollo, macarrones que nunca ingresaron al país, procesos de empaquetado que se pagaron a empresas cuando fueron realizados por soldados, contratos a empresas extranjeras calificadas como lavadoras de dinero o empresas de papel en paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas. Es comida que tuvo que llegar a los más hambrientos en momentos de desesperación durante la pandemia, pero que según la Corte nunca entró siquiera al país, aunque sí se pagó con los dineros de todos los salvadoreños. Pero el buquelismo también se tomó la Corte de Cuentas y esa institución alineada redujo con explicaciones incompletas el monto de la corrupción a 60 millones, absolvió a Anlíquer, culpó a 6 de sus empleados en un proyecto de sentencia. Ahora la Corte hace todo lo posible para que la información sobre la resolución de este caso no salga a la luz. Es posible que uno de los desfalcos millonarios más cuantiosos de la historia reciente nacional, ejecutado en tiempo récord en pandemia, quede enterrado bajo la complicidad estatal. Bukele y su familia han hecho del país su empresa privada. Aprovechan la ola de popularidad política mientras ejecutan una sustitución de élites en la que ellos se colocan en la cúspide de la pirámide. Los salvadoreños viven una distopía. Se mantienen fieles a un presidente que se enriquece a medida que se vuelven más pobres. El 30.3% de la población está en pobreza, según la encuesta de hogares y propósitos múltiples de 2023, la más reciente. Es la tasa más alta desde 2018, un año antes de que Bukele asumiera el poder. Mientras tanto, el gobierno ha comprado terrenos alrededor de la casa privada del presidente en Los Sueños, pese a que ya hay una residencia presidencial en la colonia Escalón, y también se compró un nuevo helicóptero, que según sitios especializados costó alrededor de 5 millones. Cleptocracia es una palabra fea, que incluye un verbo igualmente feo, primar. Dice que prime el interés y el enriquecimiento propio, es decir, que se antepone, prevalece, predomina. Para ver todo nuestro especial de fin de año, visite. Bueno, ahí tiene usted parte de lo que señalan de Bukele, que se hace pasar por el hombre más honesto del mundo. Nayib Bukele salió a dar declaraciones sobre México. ¿Qué le importa a México? Sin embargo, pues hizo estos comentarios. La defensa es nuestros delincuentes son más poderosos. Tenemos los mejores delincuentes del mundo. Nadie puede contra nuestros delincuentes desquiciados. Fue un comentario bastante fuerte. De hecho, le respondieron: no señor, para criticar tienes que vivir en carne propia. Y antes de Cornelio, Tácito, Aristóteles dijo que el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Bukele, eres presidente del antiguo señorío de Cuscatán. Te recomiendo mesura, cabeza fría y respeto mucho respeto. Debe haber mucho respeto a un país como el nuestro, que no se ha metido en los asuntos que le competen a otro estado, a otro país. Entonces se ha enriquecido, pues, obviamente a costas del poder, una cleptocracia. Vamos, se lo defino de manera entendible. Una cleptocracia es un gobierno de pillos que se enriquecen a costa del pueblo que gobiernan. Esa es una cleptocracia. Claro, tiene sus propias palabras el periodista que hace estos comentarios. Pero Nayib Bukele, hablar de México, pues tiene que morderse la lengua, porque él, fuera de eso, que ha hecho con los maras o con toda la gente que está rayada o que tiene gusto por los tatuajes, bueno, pues ya todos ellos son delincuentes. Y con eso de que es amigo de Donald Trump, pues los amigos en la política, recuerdo, son de mentiritas. La presidenta fue muy suave con él cuando respondió a los asuntos relacionados con El Salvador. Podemos hacer dijo, todo un debate. Y créame, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la capacidad de debatir con un personaje como este. Sin embargo, son los propios medios de comunicación de aquel país quienes dan a conocer el estado en que se encuentran los salvadoreños, los problemas que enfrentan. Vea. ¿Han notado que en El Salvador la gente tiene miedo a expresarse? Y que para criticar al gobierno mucha gente prefiere hablar en voz baja. No es solo una percepción. 6 de cada 10 personas consideran que si expresan públicamente sus opiniones podrían enfrentar consecuencias negativas. Aunque es difícil cuantificar algo como el miedo, hemos recopilado algunas historias. El periodista Efren Lemus habló con familiares de personas que murieron detenidos bajo el régimen de excepción y casi nadie quiso hablar. El tío de un muchacho prefiere no hablar de la muerte de su sobrino
intervino en las cárceles porque según él, ahora estamos como en los 80. Y por si algo pasa, se pregunta, ¿dónde nos esconderemos si hablar de esto causa problemas? Otra mujer en principio negó ser la madre de un muchacho muerto en prisión. Fue hasta la segunda visita que aceptó serlo, pero dijo que tenía miedo. Todas las vendedoras ambulantes que entrevisté en el centro histórico de San Salvador para un reportaje sobre los desalojos me pidieron no usar sus nombres por miedo a ser capturadas. Ese miedo también se traspasa a las instituciones. La Asociación de Regidoras Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas señaló que muchas mujeres no se atreven a denunciar los ataques que sufren por miedo y por temor a no ser elegidas para ejercer cargos políticos. Julio Olivo, el único magistrado del Tribunal Supremo Electoral que se abstuvo de aprobar la candidatura inconstitucional a la presidencia de Bukele, denunció que el miedo fue la motivación de sus colegas para aprobarla, por temor a penas de prisión si desobedecían. Olivo dijo en televisión que sufría de acoso casi a diario y que instituciones del gobierno como el Ministerio de Hacienda le negaron solvencias. Soy acosado, ¿verdad? Casi a diario. Por ejemplo, llego a cualquier institución y omito ahorita mencionar las instituciones. Solo voy a mencionar, por ejemplo, Hacienda. Te llega a pedir una solvencia, pero ven que es Julio Olivo y no me pueden dar una solvencia. El rector de la Universidad Pública de El Salvador, Juan Rosa Quintanilla, nos dijo que la gente al interior de la UES tiene miedo de expresarse. La gente es más esquiva a dar su opinión en los medios y los noticieros televisivos se han llenado de accidentes de tránsito y noticias internacionales. Aun cuando 70 de cada 100 salvadoreños dicen estar seguros con el régimen de excepción, también temen hablar de él en público por 3 razones. Porque no confían en nadie, porque tienen temor de ser detenidos y porque hay temor de represalias. Ahora, si vivimos en un país libre, ¿por qué más de la mitad de la población teme dar su opinión en público? Para conocer... Ahí tiene quien es Nayib Bukele, que habla de libertades sin dárselo a sus conciudadanos. Estos periodistas del medio de comunicación El Faro han destapado toda esta cloaca que se vive en El Salvador. Hacia esas vamos entonces. ¿Qué calidad moral podría tener el presidente salvadoreño para criticar al gobierno mexicano? Que dicho sea de paso, estamos en una condición, sí, hay problemas de inseguridad en el país, claro que los hay, pero esto es un lastre que traemos desde 2006, desde allá traemos todo este lastre. Se puede hacer toda una tesis, toda una teoría, y sin embargo vale la pena mencionar que estos periodistas que señalan con valentía los hechos que comete Bukele allá, Nayib Bukele en El Salvador, pues no son todo lo que se conoce en los medios internacionales, en los medios de otros países. Generalmente son guayabazos y qué bonito presidentito y es el amigo de Donald Trump y es que tiene a raya todo lo que es la inseguridad. El Salvador es un país pequeño, territorialmente hablando. Todo el respeto al pueblo salvadoreño, desde luego, incluso a su gobernante, Nayib Bukele, pero los periodistas hacen su chamba. Y en esa chamba, en ese trabajo, en esas investigaciones, pues se ve que catedráticos, magistrados, personajes de la vida pública tienen incluso temor de hablar de Nayib Bukele porque en el régimen de excepción no vale otra palabra que no sea la suya. Ese es un régimen de excepción, nada más él. Es una monarquía disfrazada de democracia porque elecciones no hay. O ya se reeligió y no sé cuántos años duran en el poder. Estaremos atentos a todo esto que pasa en El Salvador. Fíjense que es un tema que no había yo abordado hasta que me di cuenta que, hombre, que Nayib Bukele anda muy bravo con México y la presidenta Claudia Sheinbaum le dijo, respeto, no seas igualado, cada país tiene sus propias leyes, hace sus propios proyectos, su propio trabajo, sus propias acciones. Allá le dio resultado, bueno, adelante, pero por lo que vemos, le han dado una destapada tremenda. O sea que hay mucho nepotismo, enriquecimiento, los amigotes están ahí presentes, es el nepotismo, el enriquecimiento, pues la compra de terrenos, de mansiones y de todo lo que se le ha señalado a Nayib Bukele. Obviamente, tiene el derecho a reclamar, si él lo quiere. Deberíamos estar y debemos estar muy atentos. Así es que muy bravito con México. Mire lo que son las cosas. Dicen que más pronto cae un hablador que un ciego. Atentos.